Entonces, esta presentación trata de cómo tenemos que hacer nosotros para dimensionar colectores solares para calefacción de agua, o sea, para calentamiento de agua en piletas, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hacemos en el caso de la pileta, y ya van a ver que cuando veamos secaderos el concepto es el mismo, o sea, lo que tenemos que saber es cuántas son las pérdidas de calor que va a tener el sistema en el que estamos considerando, y esas pérdidas de calor se las vamos a adicionar con energía solar. En el caso del agua, por ejemplo, si yo quiero calentar el agua de una pileta, no solamente tengo que poder elevar su temperatura, sino también después a lo largo del tiempo mantenerla a esa temperatura, porque el agua se va enfriando. Por ejemplo, se enfría durante la noche porque radia energía hacia el cielo, se enfría porque hay un proceso de evaporación mismo de la superficie del agua que le quita calor al agua, ¿sí? Se enfría porque, por ejemplo, está en contacto con el suelo, con la tierra. Si es una pileta enterrada y la tierra normalmente está en verano más fría que el agua, ¿sí? Entonces hay una pérdida de calor por conducción a través de los laterales y de la base de la pileta, ¿sí? Entonces hay un montón de procesos por los cuales el agua de una pileta va perdiendo calor. Y esos procesos son los que vamos a aprender nosotros a calcular ahora. Yo les voy a enseñar, digamos, qué fórmulas tienen que utilizar para cada uno de estos tipos de pérdida. Y a partir digamos, de sumar todas esas pérdidas, yo voy a poder dimensionar cuál va a ser la cantidad de calor que le tengo que entregar al agua en un cierto lugar, ¿sí? Entonces, una de las primeras cosas con las que nos enfrentamos cuando vamos a hacer el dimensionamiento es a qué temperatura queremos poner el agua de esa pileta, ¿sí? Entonces, la tabla que ustedes tienen aquí es una tabla que me resume, de acuerdo al tipo de actividad que yo necesite para esa pileta, cuáles son las temperaturas, digamos, que se consideran aceptables para el agua. Entonces, por ejemplo, para una pileta pública, para recreo, para chapoteo, para jugar o para enseñar a nadar, la temperatura, fíjense, o para entrenamiento o competición va entre 24 y 26 grados, ¿sí? 24, 25, 26 grados. Y una pileta privada de alguien particular, de una persona particular, entre 25 y 26 grados es lo que se considera, digamos, una temperatura adecuada, que no es ni demasiado fría, ni demasiado caliente como para que genere también disconfort por estar a de elevada temperatura. Entonces, lo primero que ustedes van a tener que decidir es más o menos a qué temperatura la quieren, ¿sí? 25 grados parecería un valor que es razonable para hacer los cálculos, ¿sí? Pero sepan que pueden bajar un poquito a 24 o subir un poquito hasta 26. Entonces, en este gráfico hay un corte de una pileta y ese cuadrado con las partes rojas que se ve alrededor de la pileta sería si yo tuviera un espacio cerrado, ¿sí? Para esa pileta. O sea, la pileta puede estar o en un espacio abierto, al aire libre, o en un espacio cerrado como el que está acá, confinado. Son situaciones diferentes ambas, ¿sí? Si nosotros vamos a hacer, digamos, lo que queremos es que la temperatura de la pileta esté a 25 grados, como les decía, para mantener esa temperatura tengo que ver cuáles son las pérdidas. Están puestas las pérdidas principales. Por ejemplo, QE, que es la primera flechita que tenemos aquí a la izquierda, son las pérdidas por evaporación. Las pérdidas por evaporación van a depender del área que tenga la pileta, área de agua que tenga en esa pileta y de las condiciones que tenga tanto el agua como el aire que está encima, ¿sí? Por ejemplo, si el aire está más seco, entonces va a ser más fácil que esa pileta evapore y entonces el agua se va a enfriar más rápido. Mientras que si el aire está más húmedo, esa evaporación se va a ver lentificada, o sea, hecha más lenta y las pérdidas van a ser menores. ¿De qué depende la humedad del aire? Depende. Si es una pileta abierta, de las condiciones atmosféricas que yo tenga para el aire en ese mes o en esa situación. Y si la pileta está cerrada, es más probable que el aire esté más húmedo porque está confinado dentro de ese espacio, ¿sí? Entonces lo puedo manejar mejor.
Entonces, esas son las pérdidas por evaporación. También tengo pérdidas por radiación de calor, que fíjense que tiene dos sentidos la flecha, porque pueden ser o pérdidas o ganancias, de acuerdo a cuál de los elementos esté más caliente. Si el agua está a 25 grados, pero el resto, por ejemplo, de esta superficie a lo mejor esté, no sé, a 26 o 27 grados, entonces el intercambio radiante va a ser desde la superficie de este cerramiento hacia el agua, y entonces el agua va a estar ganando calor, no perdiéndolo. En cambio, si por ejemplo yo tengo esta pileta al aire libre y es de noche, por ejemplo, entonces tengo el cielo que está a una temperatura bastante baja, un cielo despejado, supongamos. Entonces, esta agua que está a 25 grados va a estar radiando calor hacia el cielo y entonces va a estar perdiendo energía, ¿sí? Por eso las pérdidas por radiación tienen dos flechitas, porque pueden ser pérdidas o porque pueden ser ganancias. En cambio, la evaporación siempre se produce en un solo sentido, es la evaporación del agua de la pileta hacia el exterior y entonces son siempre pérdidas, ¿sí? Bueno, lo mismo pasa con las pérdidas por convección de calor. Acá, si bien está dibujada en un solo sentido, pueden tener pérdidas o ganancias por convección de acuerdo a cómo esté el aire aquí dentro. Entonces, las pérdidas convectivas se van a calcular a través de un coeficiente H, que ya les voy a mostrar cuál es, porque ahora ya no tenemos una superficie como teníamos antes en el colector, que es una superficie sólida, sino que tenemos agua en movimiento, entonces este coeficiente H se calcula de una manera un poquito diferente. ¿Sí? Acá simplemente estamos mostrando cuáles son los tipos de pérdida. Y después fíjese que en el lateral y en la base de la pileta tenemos un Q sub T, que son las pérdidas por transmisión de calor, ¿sí? Son las pérdidas que le llamamos conductivas, que hay entre el agua de la pileta a través del material del que esté hecho la pileta, ¿sí? Será, por ejemplo, del hormigón, o del ladrillo con que estén hechos los laterales y la base de la pileta. Estas pérdidas por transmisión, lo que se sugiere cuando uno va a hacer, digamos, el diseño de una pileta desde cero y sabe que va a usar energía solar o que la va a calefaccionar con cualquier otro sistema, lo que se hace siempre es sugerir que los laterales y la base tengan un cierto nivel de aislante térmico, ¿sí? O sea, ponerle, por ejemplo, un poliestireno expandido de alta densidad para cortar pérdidas por transmisión de calor en la base de la pileta, porque son bastante importantes y nos podemos ahorrar mucha energía y mucha área de colector si nosotros las disminuimos, ¿sí? Entonces, esas son las pérdidas por transmisión. Y la última que nos queda son las pérdidas por renovación de agua. ¿Eso por qué es? Porque la pileta, por el mismo proceso de evaporación, por la gente, el chapoteo y todo eso, termina perdiendo agua y nosotros la tenemos que renovar. Y también por cuestiones de salubridad, siempre un porcentaje de la pileta se renueva para, digamos, evitar la proliferación de bacterias y esas cosas. Y cuando uno renueva el agua de la pileta, lo hace con la temperatura que tiene la red de agua de ese lugar, que normalmente va a estar a menor temperatura que el agua de la pileta. Por ejemplo, podrá estar a 18 grados, a 16 grados o a 15 grados. Entonces, estoy metiendo dentro de la pileta agua fría y eso es como una pérdida también de calor que yo voy a tener que reponer con el aporte energético que yo le haga, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver cómo se calculan cada uno de estos elementos. Son ecuaciones que vienen, digamos que ustedes las pueden tener anotadas, no hace falta que se las sepan de memoria para hacer los cálculos, ¿sí? Por ejemplo, la pérdida de calor por evaporación, ¿sí? Que es Q sub E, que le llamamos nosotros, depende de varios factores. El primero es la superficie del agua que yo tenga, ¿sí? A mayor superficie, mayor posibilidad de que el agua se evapore. Después depende también de cuál es el tipo de actividad que se está realizando dentro de la pileta. No es lo mismo gente, por ejemplo, que está quieta dentro de una pileta a una pileta llena de chicos que están saltando, chapoteando, ¿sí? O nadando. Entonces, por eso es que está este término entre paréntesis que depende del número de nadadores o de personas por metro cuadrado que esté en esta pileta,
¿sí? Entonces yo tengo que hacer el cálculo de cuánto es la gente, dividir por los metros cuadrados que tenga la pileta, y ese es el número N que va puesto aquí, ¿sí? El número de personas. Esto que está acá, 16 más 133 por N, es una cosa empírica, ¿sí? Probablemente si ustedes buscan otras ecuaciones, a lo mejor hayan otros numeritos un poquito distintos de esto, porque estos son cuestiones empíricas. Se dice, bueno, más o menos por tantos nadadores yo tengo que multiplicar aproximadamente por este número que está entre paréntesis, la superficie de la pileta, para calcular la evaporación, ¿sí? Lo importante es que ustedes sepan que a mayor persona, más grande va a ser la pérdida por evaporación de esa pileta, porque está moviendo el agua y entonces facilita que se evapore más el agua. Bueno, el tercer término que tenemos acá entre paréntesis con estas W y estos G es un término que depende de las humedades, de la humedad, digamos, a la que está sometida esa pileta, la humedad del aire que está sometida a esa pileta. Entonces, por ejemplo, el WE es la humedad absoluta del aire a la temperatura del agua, ¿sí? Se toma aproximadamente que es como de 0.02 kilos de agua por kilo de aire a 25 grados, ¿sí? O sea, lo podríamos considerar como un valor constante a este W. Después, el GA es el grado de saturación, que también se lo toma constante. Ya les dije que esto es todo más o menos empírico, 65% es un valor aceptable. Y WAS sí es un valor que voy a tener que calcular yo en una tabla que les voy a mostrar en la diapositiva siguiente de cómo se calcula la humedad absoluta que tiene el aire que está encima de la pileta, ¿no es cierto?, alrededor de la pileta. Y este coeficiente de evaporación es el coeficiente de evaporación del agua, que también es un valor constante de 677,8 vatios hora por kilo. Entonces yo hago la multiplicación de todos estos factores, en donde, ¿cuáles son los datos que yo necesito? La superficie de la pileta, el número de nadadores por metro cuadrado y la humedad absoluta del aire. Y con eso puedo calcular la cantidad que se evapora. Entonces veamos cómo se calcula ese WAS que tengo ahí. Esto está sacado, digamos, de lo que se llama la tabla psicométrica, que cuando veamos secado, ustedes van a poder utilizarla con más fluidez, pero simplemente acá está, digamos, copiado a distintas temperaturas, ¿sí?, del aire que rodea a esa pileta, cuál es la humedad que puede contener el aire saturado, o sea, el aire a 100% de humedad, ¿sí? Entonces tienen acá estos valores con los cuales ustedes pueden hacer los cálculos, ¿sí? Entonces, con eso calculan las pérdidas por evaporación. Las pérdidas por radiación utilizan la ley de Stefan-Boltzmann, en donde aquí S-VAS es la superficie, digamos, de agua, del vaso de agua, o sea, la superficie de la parte de arriba. Epsilon, como siempre, es la emisividad del agua, que es aproximadamente 0,95. Sigma es la constante que ustedes llaman Boltzmann, y tienen la diferencia entre la temperatura del agua a la cuarta menos la temperatura de lo que esté arriba. En este caso, por ejemplo, si es un recinto cerrado, será la temperatura del techo del recinto, y si es una pileta que está al aire libre, será la temperatura de cielo, ¿sí?, a la cuarta. Recuerden que siempre que yo utilizo temperaturas a la cuarta en la ley de Stefan-Boltzmann, las temperaturas tienen que ir en Kelvin, ¿sí?, no en grados centígrados. Entonces, primero paso a Kelvin y después hago el cálculo de las pérdidas radiativas. Bueno, después las pérdidas convectivas tienen una fórmula empírica también que depende de la superficie del agua, S. Esto vendría a ser una especie de H, ¿sí?, de 0.6246, que ya está calculado como para que las pérdidas convectivas estén en vatio hora por metro cuadrado, en vatio hora. TA, que es la T del agua, menos TA, que es la temperatura del aire, elevado a la 4/3, ¿sí? Un valor bastante cercano, es 1, algo, digamos, el valor del 4/3. Entonces, con este cálculo, con esta ecuación empírica, hacen el cálculo de las pérdidas convectivas. Y las pérdidas por conducción a través de las superficies laterales y de la base se calculan. Primero tenemos que calcular cuál es la superficie del agua que está en contacto con el suelo, ¿sí? Por eso acá dice S del cerramiento de
el vaso de la pileta, es como decir la pileta, o sea, la superficie de todos los cerramientos laterales y de la base de la pileta, lo calculo en metros cuadrados, ¿sí? Este CT que tengo acá es la conductividad K dividido el espesor del material con que esté hecho la pileta. Por ejemplo, si fuera ladrillo macizo, sería la conductividad del ladrillo macizo, que es más o menos 0,8, y supongamos que la pileta tenga un espesor de muro de 20 centímetros, entonces sería 0,8 dividido 0,2, el coeficiente C sub T que vendría aquí, ¿sí? Pero depende del material y del espesor con que esté trabajando. Y multiplicado, por supuesto, por la diferencia de temperatura que hay entre el agua, que ya hemos dicho que son 25 grados siempre, y la temperatura de la pared, ¿sí? Que va a ser la temperatura del suelo. Normalmente la utilizamos como la temperatura del suelo para hacer este cálculo, ¿sí? Y después tenemos la última pérdida es cuando renovamos el agua de la pileta, que hemos dicho que un 5% de volumen que yo renueve es bastante razonable, ¿sí? Y para calcular esto voy a tener que calcular, por ejemplo, el 5% del volumen de la pileta que yo tenga, este va a ser B REN, que dice acá, ¿sí? O sea, el volumen de renovaciones en metros cúbicos de agua que yo voy a ingresar de agua fría. Rho de agua es la densidad del agua, que son 1000 kilos por metros cúbicos, C, el calor específico o el C sub P que nosotros conocemos, ¿sí? Que acá está puesto, en vez de en joule por kilo grados centígrados, está puesto en vatio hora por kilo grados centígrados, ¿sí? Es 1,16 para que me den siempre todas las pérdidas en las mismas unidades de vatio hora. Y por la diferencia de temperatura entre el agua, que es 25 grados, y el agua de la red, que es un valor que yo voy a tener que conocer previamente de antemano, midiéndolo o buscándolo de alguna tabla en donde se encuentre esa información. En Salta, por ejemplo, no hay tablas de temperatura del agua, entonces directamente yo puedo ir con un termómetro y medir el agua aproximada de la temperatura del agua de red. Entonces, con esta ecuación yo puedo calcular las pérdidas por renovaciones de agua, ¿sí? Acá no se ve, pero abajito, por ejemplo, tenemos para verano la temperatura del agua 12 grados y para invierno 5 grados. Esa es una temperatura, es un ejemplo de temperatura, no es para la Argentina, esto es para España, ¿sí? En donde fíjense que la temperatura de invierno son mucho más bajas, por eso aparecen 5 grados la temperatura. Pero es para que ustedes tengan una idea del rango. Nosotros en verano tampoco vamos a tener 12 grados de temperatura del agua, va a estar un poco más arriba, quizás más cerca de los 16 grados, por ejemplo, en Salta, ¿sí? Normalmente la temperatura del agua se puede asimilar a lo que es la temperatura del suelo, que es un dato que es más fácil de encontrar porque nosotros acá, con todas las aplicaciones agronómicas que hay, es una variable más conocida, cuál es la temperatura del suelo, que la temperatura del agua. Entonces puedo buscarlo. Muchas veces el Servicio Meteorológico o el mismo INTA me puede dar alguna pista de cuáles son los valores de la temperatura del suelo en los meses, por ejemplo, de verano, ¿sí? Para la localidad que yo esté trabajando. No lo hice yo, lo saqué de el PDF que ustedes tienen subido en la plataforma Moodle, en donde está explicado todo esto de las pérdidas, y hay un ejemplo completo resuelto para el caso de una pileta en España, ¿sí? Entonces yo fui sacando los distintos valores de las pérdidas para cada uno, por ejemplo, para la evaporación, la radiación, la convección, cuántos vatios hora se pierden aproximadamente para esta pileta que está en el ejemplo, ¿sí? Esto, por supuesto, es algo que va a ser distinto para cada lugar y para cada pileta, porque en el ejemplo que estamos trabajando nosotros es una pileta que es realmente cubierta, es un recinto cubierto, ¿sí? Y en una cierta localidad que tiene características de humedad específicas, la pileta tiene está hecha de cierto material, con cierta aislación, ¿sí? Pero es simplemente para que ustedes vean qué es lo que puede dar aproximadamente las pérdidas. Entonces, normalmente las pérdidas
por evaporación, esto que aparece acá que está en amarillo, que dice acá que es el 63% de las pérdidas totales, esto sí se suele mantener para otros tipos de piletas, sobre todo si la pileta es abierta, por ejemplo, en Salta, en Cafayate o en los valles, en donde nosotros tenemos climas que son más bien secos y con mucha radiación solar, entonces las pérdidas por evaporación son bastante altas, ¿sí? En este caso es del 63%, pero puede llegar inclusive a más en los climas como los nuestros acá en el noroeste argentino. Entonces, como hay tanta evaporación, hay algunas maneras de intentar disminuir esta evaporación y si ustedes buscan en Mercado Libre o por internet van a ver que vienen productos para pileta que lo que hacen es favorecer a que el agua no se evapore, ¿sí? Son químicos que lo que hacen es no dejar que el agua se evapore tan fácilmente. Entonces, con ese producto lo que se consigue es disminuir notoriamente lo que son las pérdidas por evaporación, ¿sí? Esto es importante cuando yo tengo, digamos, después voy a instalar colectores o elementos de calentamiento del agua. Y después, ay, perdón, se me fue. Me fui para acá. El segundo elemento que es importante en cuanto a las pérdidas son las renovaciones de agua, porque yo estoy poniendo, digamos, agua fría en la pileta todos los días, un 5% del volumen de la pileta aproximadamente, para suplir esta evaporación y por las cuestiones que les decía de salubridad. Entonces, Profe, ya se le fue el audio. No hay audio. ¿Sabes si se está grabando la clase? No, ni idea. Sí, ahí dice, creo que grabando. ¿me están escuchando o no? Se corta, profe. Recién es lo primero que le escuchamos. ¡Ay! ¿Desde dónde? No sé, noto. ¿Esto han escuchado? No. ¿Cómo? Sí, no. profe, recién se Sí, esta recortó. parte sí. Ah, esto sí. ¿Esto no? Un poco, sí. No. Estaba Esto sacando ¿Quieren los que lo vuelva a valores. repetir a esto, lo que estaba explicando? Sí, bueno, Bueno, estaba entonces, explicando los valores. A ver, repito, por si no se escuchó algo. Lo que les decía era que este ejemplo yo lo saqué del mismo PDF que ustedes tienen resuelto y que tienen subido en la plataforma Moodle. Son los cálculos que están puestos en ese archivo. Y yo se los grafiqué para que ustedes tengan de cuáles son los porcentajes más o menos de las pérdidas que puede tener una pileta, pero que este es un caso especial para una pileta que está en España, en un lugar especial, y que está cubierta con un recinto, ¿sí? Para el caso de Salta, por ejemplo, podría ser un poquito distinto. Entonces, lo que les decía es que normalmente siempre lo que más se pierde es por evaporación, en este caso un 63% para esta pileta, pero para el caso de Salta, una pileta que esté en Café, por ejemplo, o en Cachi, puede ser inclusive más alto. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros mayor cantidad de radiación solar que favorece la evaporación y humedad del aire mucho más baja que también favorece la evaporación, ¿sí? Entonces, este 63% puede ser bastante más alto, pero normalmente siempre es de los valores más altos de las pérdidas de las piletas. Y lo que les había comentado es que existen en el mercado, si ustedes buscan por internet, productos que hacen que esta evaporación baje. Son productos químicos que uno le echa al agua que hacen que disminuya la evaporación del agua. Entonces disminuyo también las pérdidas y la temperatura de la pileta no baja tanto, ¿sí? Profe, ¿sabe el cómo se segundo llama ítem... ese producto? No recuerdo el nombre comercial, sí recuerdo que lo vi, y hay distintos tipos, ¿no? Hay algunos que son sólidos, otros que son líquidos,
hay que buscar un poco qué es lo más nuevo que va, porque va cambiando y va apareciendo con el tiempo, pero si vos buscas anti-evaporación, por ejemplo, o productos para pileta, Sí. seguro que te van a saber vender. ¿Y cuánto va a mejorar el porcentaje ese, más o menos? Y bueno, eso hay que mirar las propiedades del producto, de qué porcentaje te baja en la evaporación. A lo mejor te lo baje a un 60%, por ejemplo, a la cantidad de agua que se evapora. Entonces hay que hacer el cálculo de este 63% a cuánto pasaría, ¿sí? Pero cuando uno trabaja, digamos, calefaccionando piletas, puede ser interesante utilizar este tipo de productos porque vas a necesitar menos energía, ya sea que sea, no sé, ejemplo, o que sea la misma energía solar. Entonces hay que ver, capaz que podés dimensionarla más chica al colector solar de la pileta, ¿no? Sí. Pero bueno, son maneras de bajar las pérdidas. El segundo ítem en el cual se pierde mucha energía es como se evapora el agua. Gran pérdida, porque estoy poniendo agua a lo mejor a 15 grados, la pileta está a 25, entonces estoy bajando la temperatura del agua de la pileta, ¿sí? Ahí sí no tengo, digamos, otra que después, bueno, volver a calefaccionar. Y después los otros 3 ítems que tengo de transmisión, convección y radiación son los que en general son mucho menores. Fíjense los valores, 1%, 6%, 3%, respecto de estos dos con los que estábamos hablando. De estos 3, el que puede subir para nosotros es el ítem de radiación, por ejemplo, porque en este cálculo está hecho para una pileta cerrada en donde está radiando hacia el recinto, pero en una pileta abierta, por ejemplo, en el noroeste, en donde tenemos cielos claros, y cielo claro significa temperaturas de cielo bastante bajas, la radiación, las pérdidas por radiación durante la noche pueden ser, y durante el día pueden ser bastante más interesantes que en este caso. Entonces ustedes en el práctico van a recalcular todos estos coeficientes para un ejemplo determinado, ¿sí? Entonces hay ¿Profe, me escucha? Hola. Yo te escucho, pero no Hola, sé si me escucharon la profe. Profe. ¿Se escucha cortado? Sí, se ¿Se cortó. cortó? Sí. Un segundo. Un segundo. Bueno, lo que les decía es que siempre estos dos ítems y de renovación son los que se llevan la mayor parte de las pérdidas de la pileta, ¿sí? Bien. Y que ustedes van a hacer los cálculos de estos coeficientes en el práctico. ¿Sí? Profe, consulta con respecto a la pérdida por transmisión. ¿Qué pierde más, una pileta Sí. de cemento, o sea, de concreto, o una pileta de, no sé, de fibra de vidrio? ¿Cuál pierde menos? Mira, más o menos pierden lo mismo. ¿Por qué? Porque la fibra de vidrio es muy finita y no tiene aislación, digamos, la pileta no aislada, ¿no? Sí. Entonces, vos tenés agua a 25 grados en contacto con prácticamente la tierra de alrededor de esa fibra de vidrio. Es muy poquito el espesor como para que te haga de aislante, ¿me entendés? Sí. Entonces, vos estás transmitiendo prácticamente entre el agua y la temperatura del suelo. Ahora, ¿qué pasa con la pileta de hormigón, por ejemplo, o de cemento? Como también el hormigón está en contacto con el suelo, ¿sí? El hormigón es muy conductor de calor, ¿sí? Entonces rápidamente pierde o conduce el calor que pueda ganar del agua hacia el suelo, porque tiene alta conductividad. Entonces prácticamente las pérdidas son parecidas, ¿sí? La única manera de bajar las pérdidas por conducción es poner aislación térmica en los laterales y en la base, ¿sí? Bien, ¿se puede Esa poner, es la manera de bajar.
¿Se puede poner aislación térmica tanto en una pileta con material de hormigón como de material de fibra o sea, esa ya premoldeada? Porque yo calculo que el Sí, peso mismo del cemento, del hormigón, arriba de la aislación térmica, no sé qué tipo de aislación térmica sí, tiene que soporte ese peso, porque encima el sí, cemento más el agua. claro, tenés que poner poliestireno expandido de alta densidad, no podés poner el común, porque es Ajá. aplastar, ¿me Y, entendés? Entonces se y, pone de alta densidad, profe, sí, para que no se te aplaste. una Y si consulta. vos pones, perdón, y la última cosa, y si vos pones en los laterales, no tenés no tenés el peso del agua encima, ¿me entendés? Entonces en los laterales no hay problema. Pero sí tenés que poner materiales o con tratamientos por el tema de los bichos, ¿no? Que viste que el poliestireno expandido es bastante hormiga, entonces hay que tener cuidado con eso. Sí, eso le quería preguntar porque acá, según lo que vemos aquí, vemos que el pérdida por transmisión es de 3%, que es muy Sí. poco con respecto a las otras pérdidas. Exactamente. Uno tiene un cliente y dice, bueno, que está construyendo una pileta en cero. Y uno, o sea, pues, qué sé yo, Sí, existe la posibilidad de aislar térmicamente la pileta. Sabemos que la aislación no sí, es barata y mi pregunta es, sí, pero bueno, si no es barato, o sea, es factible. Si uno analiza el total, solo perdemos el 3%, pero, o sea, bueno, pero es que esta pileta, yo no me acuerdo exactamente las características técnicas de esta pileta, yo no sé, no, la verdad no recuerdo si tiene o no tiene aislación. Es muy probable que sí la tenga, porque en Europa se construye todo, las viviendas y todo con mucha aislación térmica. Entonces, seguramente esta pileta debe tener aislación. Por eso la transmisión digamos, las pérdidas por transmisión son bajas, ¿sí? Y acá en Salta, entonces eso sería, o sea, una pileta normal que nadie le pone aislación a nada, puede estar entre los, no sé, 15% quizás, el total, si no tiene Y aislación. bueno, te vas a sacar la duda cuando resuelvas el práctico, para ese caso particular, ¿sí? Entonces ahí podés probar sin transmisión porque esto es un porcentaje respecto de las pérdidas totales, no te olvides nunca de eso, ¿sí? Entonces lo importante, además del porcentaje, es mirar después los valores totales. ¿Cuántos vatios hora yo estoy perdiendo por transmisión? Si pongo o si no pongo aislación. Y eso, ¿cómo me incide en el área de colección que después yo necesito? Entonces vos ahí haces el balance y decís, bueno, a ver, si yo pongo ahí disminuir el área de colección en tantos metros cuadrados, y eso significa económicamente tanta plata de un lado o tanta plata del otro, y ahí haces el estudio, ¿me entendés? Sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Acá lo último que nos queda es algunos ejemplos de colectores solares de agua instalados en piletas. Yo les busqué en Argentina principalmente, y ahí les dejé las páginas web para que ustedes después miren un poco si les interesa. Estos son, digamos, estos son colectores que se venden de manera comercial. Si ustedes buscan en Mercado Libre van a encontrar que se venden por tiras, por metro cuadrado. Si alcanzan a mirar aquí, se ven unas rayitas negras, ¿sí? Negras son las conexiones entre uno y otro, porque se venden por tiras. Entonces uno va comprando la cantidad de tiras que necesiten. No son baratas, pero bueno, es lo que existe disponible actualmente. Y después uno las une con cañerías, ¿sí? Entonces el agua fría entra por la parte de abajo, de este sistema de colectores, y va subiendo y se la retira por este otro tubo que está en la parte superior, ¿sí? En este caso es un colector de estos que son de plástico, ¿sí? Que tiene un montón de tubitos por los cuales circula el agua. Es plástico nada más, no tiene cubierta transparente, o sea, en lo que le llamamos transpirados, está directamente al aire libre, y por supuesto no tiene aislación en ningún lado, ni por la parte de abajo, ni, bueno, por los laterales obviamente que no. Entonces son colectores que tienen baja eficiencia, ¿sí? No estamos hablando del 60 o 70% de eficiencia de los colectores que instalamos normalmente para agua caliente sanitaria, sino que son para esta aplicación específica, en donde la eficiencia es baja, pero tenemos mucha área digamos, de captación. Entonces, bueno, vamos supliendo
De esta manera, la falta de eficiencia